Muy buenas a todos, mi nombre es Ramiro Maizón y voy a explicarles cómo resolver el problema 3.13 del libro 2 de problemas de hidráulica e hidrología. El problema dice así: para transportar un caudal de 22,5 metros cúbicos por segundo de agua, se precisa construir un canal con hormigón, cuyo coeficiente de Manning es de 0,016, con las siguientes condiciones. El calado debe ser de 2,5 metros para caudal de cálculo. La pendiente longitudinal debe ser de 8/10 milésimas. La sección transversal será trapezial óptima y el talud será lo más suave posible. Se nos pide hallar el ancho necesario de la base del trapecio, el ángulo de sus taludes y el régimen con que circulará el agua. Junto al problema se nos da un pequeño esquema de esta sección transversal de forma trapezial que nos piden, junto con las variables que lo definen, así como una serie de fórmulas que nos serán de utilidad para resolver el problema. Empezaremos obteniendo el ángulo de los taludes del canal. Antes de iniciar con la resolución, quiero dar una pequeña explicación de dónde es que vienen estas fórmulas que nos dan, por si a alguien le interesa. En primer lugar, que la velocidad es igual a caudal partido superficie, viene de la fórmula del caudal, el cual es igual a velocidad por superficie. Haciendo un simple despeje llegamos a la ecuación inicial. La siguiente parte de esta expresión viene de la fórmula de Manning para la energía por unidad de longitud del canal, la cual es igual a el coeficiente de Manning al cuadrado por velocidad al cuadrado partido por el radio hidráulico elevado a 4/3. Despejando se puede llegar a la expresión inicial de velocidad. Por otra parte, las fórmulas de la sección óptima que cabe recalcar son solamente aplicables a la sección trapezial, no son aplicables a otras secciones tienen otras fórmulas óptimas. Vienen del capítulo 19 de movimiento permanente uniforme en canales, en las cuales se estudian las diferentes secciones en un apartado y se dan estas fórmulas óptimas, que no es más ni menos que las que hacen que se obtenga la mayor sección mojada con el menor perímetro mojado. Ahora sí, continuemos. Para empezar, partimos de la fórmula de Manning que nos dieron, expresada en velocidad, y haremos uso del hecho de que en esta sección óptima el radio hidráulico es el calado partido por 2, para, introduciendo todos los parámetros que nos dieron y despejando, obtener el valor de la superficie mojada, que no es ni más ni menos que 10,97 metros cuadrados. Obtenido este dato de nuestro canal, podremos continuar con la fórmula de la sección óptima que nos dice que el calado es igual a la raíz de la superficie por el seno del ángulo alfa partido 2 menos el coseno del ángulo alfa. Si introducimos nuestros datos y la superficie obtenida anteriormente, elevamos al cuadrado por ambos lados y despejamos, obtenemos esta pequeña expresión de que 6,25 por 2 menos el coseno de alfa es igual a 10,97 por el seno de alfa. Ahora, para poder continuar debemos hacer un pequeño cambio de variable, el cual voy a explicar simplemente. Si imaginamos que tenemos un triángulo cuya hipotenusa tiene un largo de 1, esto significaría que su cateto adyacente tendría un largo de coseno de alfa y un cateto opuesto de largo seno de alfa. Ahora, si nosotros llamamos t a coseno de alfa, y si utilizando el teorema de Pitágoras obtenemos que seno de alfa se puede definir como la raíz de 1 menos t al cuadrado, podemos continuar con la resolución de nuestro problema quitándonos de en medio los senos y los cosenos que tanto molestan para obtener el ángulo alfa. Ahora sí, resolviendo, elevando al cuadrado de nuevo para sacar la raíz y reordenando los términos, llegamos finalmente a lo que es una simple ecuación cuadrática, que bueno, utilizando la ecuación, la fórmula cuadrática o con nuestra calculadora podemos obtener las dos posibles soluciones con los dos posibles ángulos. ¿Cómo tenemos los ángulos a partir de t? Pues como t es igual a coseno de alfa, alfa será simplemente el arco coseno de t. Así como se obtuvieron estos dos ángulos. Importante que en el libro el ángulo 1 está marcado como 52,38 grados, lo cual yo creo que es un error, porque haciéndolo con la calculadora da 52,28. Pero no se preocupen, el resultado sigue siendo el mismo al final del día. Ahora, ¿cuál de los dos debemos tomar? ¿Cuál de los dos ángulos? Si volvemos al principio, podemos ver que nos pidieron que el talud sea lo más suave posible. Por lo tanto y por lo cual,
tomaremos el primer ángulo de 52,28 grados, que nos da el talud más suave, al ser obviamente un ángulo más cerrado y dar esta pendiente mucho más suave. Ahora sí, lo siguiente que haremos será obtener el ancho necesario de la base del trapecio. Para eso partiremos de esta fórmula que está en el tema 18, que nos dice que la superficie mojada es igual a el calado por B más el calado por la cotangente de alfa. Si introducimos los parámetros que tenemos hasta ahora, y bueno, despejamos como debemos, podemos obtener que B, o el valor del largo de la solera, o ancho de la solera mejor dicho, es de 2,46 metros. Ahora, como tenemos una fórmula de más que nos dieron, que es la fórmula del tirante o el ancho libre de la superficie, podemos hacer una comprobación. Si introducimos nuestros datos, obtenemos que este término B mayúscula es de 6,321 metros. Cabe recalcar, distinto al que se da en la solución del problema debido a esta diferencia entre los ángulos que ya he comentado. Y si introducimos esto en la fórmula de la superficie mojada, que no es más que la fórmula de la superficie de un trapezoide, que es B chica más B grande partido por 2 por el calado, obtenemos que la superficie es de 10,976 metros cuadrados, prácticamente igual a la superficie que habíamos calculado en un primer momento de 10,97 metros cuadrados. Ahora sí, obtenidos el ancho necesario de la base del trapecio y el ángulo de los taludes, vamos a proceder a obtener el régimen con que circulará el agua. En un primer momento necesitaremos obtener la velocidad con la que circula el agua, que no es nada más que tomar el caudal que nos dieron de 22,50 metros cúbicos por segundo y dividirlo por la superficie del canal de 10,97 y obtenemos que la velocidad es de 2,05 metros por segundo. Ahora utilizaremos la fórmula, bueno mejor dicho, la fórmula para el número de Froude, que dice que velocidad partido por la raíz de gravedad por el calado medio, y esta fórmula nos dará un número que utilizaremos para definir el régimen en el cual circula el caudal por el canal. Para eso utilizaremos la fórmula del calado medio es igual a superficie partido por el tirante, y obtenemos que el calado medio es de 1,74 metros. Introduciéndolo en nuestra fórmula, obtenemos que el número de Froude es de 0,496. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser menor que 1 nos encontramos en un régimen lento, fluvial o subcrítico. Esto es así porque el número de Froude no es ni más ni menos que una comparación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que afectan al agua y al caudal en nuestro canal. Como el término de arriba representa a las fuerzas de inercia y el término de abajo a las fuerzas de gravedad y a su propagación, el hecho de que sea menor que 1 significa que estas fuerzas de gravedad se pueden transmitir aguas arriba y pueden afectar al caudal que se encuentra aguas arriba. Por eso es que se dice que estamos en régimen lento, o fluvial, o subcrítico. Y esta es la explicación de este número. Pero bueno, ahora que hemos obtenido todos los datos del problema, podemos darlo por terminado. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.